9:14 minutos de la mañana. Lo primero es darle la bienvenida a Javier Miranda y agradecerle haber aceptado esta invitación. Buen día, Javier. ¿Qué tal? Un gusto, realmente es un gusto estar con ustedes aquí. Bueno, Javier, como ustedes saben, de la Secretaría de Derechos Humanos, hoy con, a ver, y esto de alguna manera encierra la primera pregunta, con una inesperada actividad mediática por lo que ha acontecido, o de alguna manera esto podría también preverse como una de las contingencias con las que se podría llegar a encontrar el gobierno al traer refugiados, que en algún momento, en algún determinado punto, algunas de estas familias dijeran no nos adaptamos, o por los motivos que fuere. Digo, formaba parte de las contingencias que se podían tener previstas. Sin duda, sin duda. Era previsible que en el proceso de inserción social hubiera dificultades y sobre todo que hubiera incomprensiones, ansiedades. Era absolutamente previsible. Nosotros teníamos noticias ya hace un tiempo que esto podía llegar a suceder, conversamos con las familias, intentando decir que no nos parecía adecuado, que no era una buena idea, que realmente no iba a dar resultado, pero bueno, estaba dentro de lo previsible, está dentro de lo que puede suceder y que de hecho ha sucedido, no en Uruguay, pero sí en otros países que han tenido situaciones de reasentamiento y de refugio. Claro. Javier, en el caso de estas familias, ¿hasta dónde esta manifestación y protestas que están desarrollando ahora, hasta dónde han incidido todas las noticias que están llegando, por ejemplo, de la situación que está atravesando Europa y de la búsqueda y soluciones alternativas a medias que ofrecen, por ejemplo, países como Alemania o Hungría? A ver, es probable que incida, ¿no? Habría que conversar un poco más con las personas para ver qué se están imaginando, pero es altamente probable que esto incida. La crisis humanitaria que tenemos hoy en el mundo es enorme. Tenemos más de 4 millones de refugiados, muchísimos más desplazados. Es entendible que esto genere ansiedad, que genere inestabilidad. La situación en Europa es absolutamente compleja, absolutamente compleja. Es la crisis humanitaria más grave después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, seguramente esto está incidiendo en las expectativas de las personas, en las posibilidades incluso de trasladarse a Europa, ¿no? ¿Te pones en los zapatos de estas familias? Totalmente. ¿Qué opinión tenés? Totalmente. Me pongo los zapatos por un deber de solidaridad, por un deber de empatía, pero me pongo en los zapatos también por una situación afectiva. O sea, es gente que conozco, es gente con la que venimos conversando desde hace más de un año. Y uno desarrolla, más allá de la función de gobernante que uno pueda tener, desarrolla empatías, desarrolla simpatías, desarrolla afectividad. Entonces sí, claro, me pongo los zapatos. No es fácil haber tenido que dejar tu país por una situación de guerra, trasladarte a otro país, al Líbano en este caso, un país vecino, vivir en una situación difícil, reasentarse a más de 14.000 kilómetros de distancia, un cuarto del globo terráqueo, y intentar reiniciar la vida en un país distinto, desconocido, con costumbres distintas, es sin duda difícil. Y eso genera ansiedades, expectativas, ganas de resolver ya, cosas que seguramente requieran mucho más tiempo para poder resolver. De todas maneras, en sus declaraciones hay algunas cosas que son las que uno recoge como las que menos agradan. Es decir, hay una descripción del Uruguay en términos de lo caro que es, llegan a mencionar la palabra inflación, el tema de la inseguridad, los detalles y los ejemplos de algunos de ellos diciendo a mi señora la robaron. Voy a hacer una pregunta de repente delicada, pero quiero que se entienda bien. ¿Esto es exclusivamente, de acuerdo a lo que ustedes, o a lo que tú, Javier, has podido ver, lo que ellos realmente sienten, o acá puede haber algo de manija? Yo tengo la sensación de que son sentimientos de ellos. Es pura especulación, obviamente, no tengo elementos para decir una u otra cosa. Pero no creo que sea una situación de manija. Sí creo que puede haber una situación de influencia recíproca entre las familias que provocan movimientos más bien destemplados en algún caso, de salidas de tono, pero no creo que haya una especulación aquí intentando dar manija. Es comprensible lo que sucede, yo insisto, la situación de incerteza, qué va a ser de mí, qué va a ser de mis hijos. Uruguay
yo creo que es el mejor país del mundo para vivir, francamente, pero eso lo digo con orgullo. Pero entiendo que otras personas digan, bueno, es difícil vivir aquí, es un país caro. Sí, es un país caro, lo sufrimos. Pero ¿por qué menciona la palabra engaño? Perdón, Danilo, Sí, ¿por qué menciona la palabra engaño como si se les hubiera vendido algo que no existe? Yo no soy psicólogo ni quiero jugar a la psicología materna ni cosas por el estilo, interpretar los sentimientos y las expresiones de la gente. Pero me parece natural que a partir de lo que se les transmitió en su momento generen expectativas distintas a las que efectivamente luego suceden en la realidad. Eso es un proceso que cualquiera de nosotros tenemos. También nosotros, o muchos de nosotros, tuvimos la expectativa, bueno, no, pero en realidad en Europa se vive mucho mejor. Y cuando uno va allí, bueno, sí, se vive mejor, se vive distinto. Yo creo que es un proceso natural. Creo que lo que hay es un proceso de ansiedad, de expectativas creadas, y que bueno, y que no son reales, pero son procesos humanos. Javier, ¿cuánto es el subsidio que el Estado uruguayo les da a cada familia? Nosotros hicimos un cálculo con la Facultad de Economía el año pasado para prever de sostener estas familias económicamente durante 2 años, que era un plazo razonable, que es un plazo razonable para facilitar el proceso de inserción social. Ese cálculo se hizo con la Facultad de Economía, digo, sobre la base de 2 líneas de pobreza para Montevideo, dependiendo del número de integrantes de las familias y de la composición etaria de las familias. Entonces, las familias reciben un subsidio económico en 2 partidas, una partida que dura 1 año y otra partida que dura los 2 años, que les permite tener una vida digna en Uruguay, alimentarse, vestirse, tener salud, poder asistir a los centros educativos, etcétera, que es justamente el periodo de inserción progresiva, porque el programa lo que prevé es un proceso paulatino de autonomía progresiva, ¿no? A eso se suman los ingresos que puedan generar ellos en este momento trabajando. Por supuesto. Siempre la política del programa, y me parece que es la política social por antonomasia en general, es procurar la inserción en el trabajo. El trabajo no solo implica ingreso económico, lo cual no es menor, porque eso es lo que nos permite subsistir, pero además nos permite desarrollarnos como personas. Lo que el trabajo dignifica, efectivamente el trabajo dignifica. Entonces hay un fuerte énfasis en generar las oportunidades de trabajo. Y a la luz de estos reclamos y estas manifestaciones que han ellos tenido en estas horas, ¿fue correcta la selección de las familias? De pronto, pensando en aquel trabajo que se hizo en su momento con ACNUR, en los campos refugiados. Fue todo lo correcto que podía hacer. Sobre un universo, en el caso del Líbano en particular, de 1.200.000, 1,5 millones de refugiados, determinar rápidamente hasta 120 personas, que era la previsión que teníamos en el programa, hasta 120 personas para reasentar, evidentemente la capacidad que teníamos de determinar efectivamente las características de cada familia es relativa. Yo no digo que sea incorrecta. Tal vez a mí me hubiera gustado que viniera gente como lo planteó en su momento el expresidente Mujica, con perfil agropecuario más marcado, con mayor volumen. Claro, porque esa es una posibilidad de inserción, creemos nosotros desde el programa, y en base a lo que venimos discutiendo con los técnicos, de mayor posibilidad de sostenimiento familiar en el Uruguay. Ahora los estamos viendo por esta protesta en particular. ¿Han tenido antes situaciones similares, es decir, algunos integrantes o familias enteras que hayan pedido para irse del país y que no hubiéramos tenido, digamos, esta repercusión mediática, por decirlo de alguna manera? A ver, alguna familia manifestó en su momento su voluntad de irse. A la semana de haber llegado, una de las familias dijo, no, me quiero ir. Es reacción natural, o sea, son los miedos, son las incertidumbres. Luego cambiaron de opinión y se mantuvieron. Yo hoy ni siquiera estoy muy seguro de que sean las 5 familias las que se quieran ir. Creo que cada situación es distinta, que hay niveles de reclamo más cruzados. Eso te iba a preguntar, ¿se puede discernir claramente cuál es el reclamo de cada uno o no está muy claro? A ver, a mí no me termina de resultar claro. Está claro, hay por lo menos una familia que ha manifestado claramente su voluntad de dejar el país, de ir a otro lado, lo cual está en todo su derecho de hacerlo, nos parece absolutamente legítimo. Y yo no lo leo como un fracaso del programa. Simplemente estas personas son libres, optan y pueden dejarlo. Hay otras familias que nos plantean otras situaciones. Por ejemplo, necesito más tierra para trabajar, quiero más tierra para trabajar, el dinero no me alcanza. O sea, son distintas situaciones y yo creo que uno de los problemas con este tipo de manifestaciones es que cada situación es distinta y abroquelarse nos impide discernir cada una de las situaciones y ver cómo persuadimos
que no nos parece acertada la medida que están tomando o las expectativas que se han generado. Hice énfasis en cómo persuadimos porque uno tiene la mayor flexibilidad del mundo, uno comprende absolutamente la situación que viven estas personas y quiere que logren lo mejor, pero también están las posibilidades reales que tenemos como Estado de modificar el programa. No, hay un programa que nosotros entendemos que es absolutamente razonable y que permite el proceso de reinserción. Es legítimo que alguien diga, mire, yo no quiero este programa y en realidad no quiero participar. Y perdón, Humberto, no sé si vas a preguntar. ¿Y qué estatus tienen ellos pensando justamente esa salida que puedan estar pidiendo que el gobierno uruguayo les facilite? Porque, por ejemplo, se dio el caso de una familia que se fue en agosto y estuvo 23 días retenida en un aeropuerto de Turquía. Claro. Bueno, ese es el problema, ¿no? O sea, la posibilidad de salir del país la tienen. Todos ellos cuentan con un documento de viaje, un documento de identidad y viaje, que no es un pasaporte uruguayo. El pasaporte en Uruguay se da solo a los ciudadanos y estas personas no pueden ser ciudadanos uruguayos porque no tienen los plazos de radicación mínima que establece la Constitución. O sea, ni siquiera es un problema de modificación de un reglamento, habría que modificar la Constitución. Entonces, de acuerdo a la Convención del Estatuto de Refugiados, ellos tienen un documento de identidad y viaje que expide el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está reconocido mundialmente como un documento de viaje. O sea, ellos salir de Uruguay pueden hacerlo. El problema es quién lo recibe, pero es una situación que se nos plantea a cualquiera de nosotros con un pasaporte uruguayo también. Yo llego, y no quiero con esto estigmatizar a nadie, pero yo llego a la frontera en Francia con un pasaporte uruguayo y perfectamente las autoridades migratorias francesas me dicen, no, mire, usted no entra, no tiene suficiente dinero. Yo creo que en España hace poco tiempo atrás, cotidianamente, claro. Entonces esa es la situación. Con una situación de crisis humanitaria. O sea, con 4 millones de personas refugiadas y otro tanto desplazadas por el conflicto en Siria. Entonces, no es sencillo que otro país acoja a estas personas. Esa es una realidad. Eso será seguramente uno de los argumentos fuertes para tratar de persuadir a estas familias de que el plan, en definitiva, de refugiados es lo más conveniente para ellos. Pero esta actitud que han tenido puede de alguna manera, y la pregunta batada 2, resentir los planes de futuro con respecto al ingreso de otras familias sirias. ¿Qué se ha visto reflejado en el presupuesto con respecto al tema? Porque en algún momento previo al presupuesto nacional se hablaba de que los recortes y la austeridad de la que se hablaba en su momento íbamos a tener que tener, también comprendería recortes en este plan para seguir recibiendo refugiados sirios. Claro, es razonable, ¿no? En una situación de enlentecimiento del crecimiento económico en Uruguay, donde hay una redistribución de las asignaciones presupuestales, parece natural que todos los programas, incluido el programa de reasentamiento de familias sirias refugiadas en el Líbano, se estudiara si es viable, si es razonable desde el punto de vista económico. Esa etapa fue superada, acordamos en el gobierno que a pesar de este enlentecimiento del crecimiento y los fenómenos de redistribución presupuestal que tenemos que hacer, era bueno continuar con este programa de reasentamiento, que yo creo que es una buena cosa. Realmente creo que Uruguay tiene la capacidad de ser un país solidario, un país de acogida y comprometerse con la humanidad más allá de la frontera. Creo que ese es el símbolo. Superada esta etapa, evidentemente este tipo de manifestación, yo pienso sobre todo a nivel de opinión pública, de las personas a pie, que digan, che, pero vamos a seguir con esto. Y bueno, yo creo que sigue teniendo sentido. Comprendo que haya reacciones iniciales, espontáneas, decir, che, qué mal agradecidos. Creo que es injusto también con estas personas, que hay que ponerse en los zapatos de estas personas que viven una situación absolutamente difícil y que en consecuencia tiene sentido mantener el programa. Pero desde ya siempre estamos permanentemente revisando la corrección de las acciones que vamos tomando y la planificación que tenemos. Yo no quiero cerrar la nota con Javier porque tal vez de cuando hablamos el jueves o el viernes, un poco el eje de la discusión o el tema ha cambiado a raíz de estas manifestaciones, pero el problema humanitario sigue estando tan latente como hace una semana o como hace un año atrás, respecto al tema de los refugiados. Tú estuviste en los campos de refugiados en el Líbano. Sí. ¿Qué viste allí? Para poder entender esto que estamos viendo a diario de lo que nos llega desde Europa todos los días, para poder entender eso. La situación es muy compleja, ¿no? El Líbano no tiene propiamente campos de refugiados. Piensen que el Líbano es una población de aproximadamente 5 millones de habitantes, de los cuales 1,5 millones son refugiados sirios, en una superficie del tamaño de La Valleja, del departamento de La Valleja. O
Es una situación absolutamente complicada, donde 1 de cada 3 son refugiados que viven en situaciones realmente precarias, no todos, pero una enorme mayoría, situaciones muy precarias. Es una situación absolutamente compleja. La decisión que tomamos como gobierno de justamente invitar a reasentarse a unas pocas familias sirias, de hacerlo de personas que hoy estaban refugiadas en Líbano, obedecía también en un gesto de solidaridad, también con el Líbano, de alguna manera ayudar a descomprimir la situación en el Líbano. Seguramente es una gota en el océano, ¿sí? Pero bueno, es el gesto que nosotros entendíamos que podíamos hacer. Es una situación difícil, la situación en Europa es muy difícil. De hecho, hoy los estados europeos están obligados a tomar decisiones políticas que tal vez en su momento no quisieron hacerlas. Evidentemente, evidentemente. Y esto no tiene solución. O sea, no tiene solución en la medida en que no termine la guerra. Sí, si bien es otro estatus... Ese es el problema. Es que ese es el problema de fondo. Si no, ellos estarían en su país viviendo con absolutamente. sus familias y trabajando en donde quieren trabajar. O incluso en otro país, pero en el lugar de pertenencia en el que una persona quiere radicarse, donde echa raíces. El problema aquí es la guerra, que es absurda, que no tiene sentido, como todas las guerras, que no soluciona absolutamente nada y que algunos siguen promoviéndola y enriqueciéndose a partir de las guerras. Sí, ayer leíamos la respuesta de Francia y de Gran Bretaña para detener esta migración permanente de refugiados, era bombardear al Estado Islámico. Claro, comenzar a bombardear al Pero Estado Islámico. esta guerra no empieza por el Estado Islámico. No, está claro, está claro. Esta guerra es un proceso de desestabilización de un gobierno que a uno le gustará más o menos, Está claro. el gobierno sirio, pero el proceso fue un proceso de guerra interna, seguramente alimentada desde fuera por tráficos de armas, los señores de la guerra, etcétera. Sistemáticas intromisiones de los poderosos en las Naciones Unidas para poder tener una intervención correcta. Por eso, aquí las responsabilidades son compartidas. Que un pueblo o que un sector de la población se levante frente a un gobierno que considera despótico tirano, está dentro de las reglas del juego. Yo no lo defiendo, pero lo entiendo, pero creo que acá se empezaron a mezclar otros temas y siempre hay gente que lucra con esto. El tráfico de personas que viven en Europa, hay gente que se está haciendo rica traficando. Frente a eso, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Con solidaridad. Leía que hasta 10.000 euros llegan a cobrarle justamente porque no es solamente cruzar un mar o algo, es poder hacer un pasaje por los distintos lugares. De hecho, están hasta por el Ártico, ahora están migrando por el Ártico. Suben hasta el Ártico. Javier, nos han quedado muchas preguntas, pero hemos tratado de reflejar con Danilo la mayor cantidad de temas que la gente nos ha planteado. Ojalá haya, para este caso puntual y para esta protesta en particular, una rápida persuasión y que, bueno, que realmente queden con el convencimiento de que, por lo menos, en este momento, esto es lo mejor que se les puede ofrecer y que, bueno, y que también ustedes como autoridades puedan separar un poco la paja del trigo, ¿no? Y tener más claramente identificados cuáles son los problemas que cada uno de estos integrantes de la familia siria. Yo espero que así sea y espero también que como habitantes del Uruguay no renunciemos a nuestra solidaridad, más allá de que nos desafíen situaciones de incomprensión. Creo que hay que reafirmar nuestra vocación solidaria con estas personas que tienen una situación de vulnerabilidad seria, ¿no? Muy seria. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación esta mañana. Rápidamente tenemos que cerrar, nos hemos excedido mucho en el tiempo, pero gracias a ustedes por todo el interés que mostraron en esta entrevista que hemos mantenido con Javier.